Ahora la presidenta del Colegio de Asturias ha tenido un pequeño percance de salud y no ha podido venir. Soy Luis Panadero, vicepresidente tercero del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y coordinador del Comité Científico. Y bueno, mi tarea aquí es básicamente presentar a los ponentes de un tema que creo que es tremendamente interesante en las dos facetas que nos van a plantear los ponentes, la faceta clínica pura y dura y evidentemente la actuación a nivel de oficina de farmacia, que al fin y al cabo entiendo que somos la mayoría de los que aquí estamos. Los ponentes del tema de intervención del farmacéutico comunitario en anticoncepción de urgencia son, por un lado, el doctor Ezequiel Pérez Campos, que es ginecólogo, jefe de servicio del Hospital de Requena, y en su parte de la ponencia nos va a comentar pues, el aspecto más clínico de esta situación que nos encontramos también en nuestras oficinas de farmacia. Y a continuación, Eduardo Satué, que es presidente de SEFAC Aragón, farmacéutico lógicamente, con oficina de farmacia, y además es licenciado en filosofía y miembro de la Red Española de Atención Primaria, ¿correcto? Evidentemente, él nos va a dar las pautas de actuación o la indicación, en este caso, de lo que es el tema que nos atañe. Vamos a intentar limitarnos al máximo al tiempo que tenemos, aproximadamente una hora. Vamos a ver si comemos 20 minutos cada uno y luego, si se establece un turno de preguntas, pues ya lo iremos dirigiendo, ¿vale? Muchísimas gracias a los dos y todo vuestro. Buenos días, muchas gracias HRA Pharma por la ocasión de compartir con farmacéuticos este foro. Bueno, voy a dedicarme, como decía el moderador, a hacer una introducción clínica de lo que es la anticoncepción de urgencia. El mecanismo de acción, la eficacia y sus características clínicas. Comenzamos con la definición de lo que estamos hablando. La anticoncepción de urgencia es el uso de un fármaco o un dispositivo para prevenir un embarazo después de una relación sexual con coito con riesgo de embarazo. Es una segunda oportunidad para evitar un embarazo no deseado, porque la primera oportunidad debe ser un método anticonceptivo regular. No debemos confundirlo, por tanto, con un método anticonceptivo de los que se utilizan habitualmente, sino como la segunda oportunidad para cuando haya algún problema añadido. Las indicaciones será siempre que haya un coito sin protección y haya un riesgo de embarazo no deseado. Será por no utilización de anticonceptivo, por fallo del método habitual, la rotura, el mal uso de un preservativo, problemas de manejo de los métodos hormonales, de la píldora, del anillo, del parche, algún accidente en portadoras de DIU y, por supuesto, también la violación o cuando se descubre un riesgo de teratogenia después de una relación sexual con riesgo de embarazo. Esas serían, por lo tanto, las indicaciones y los métodos que utilizamos en cuanto a píldora de anticoncepción de urgencia son dos. Tenemos dos píldoras de anticoncepción de urgencia, una más antigua, una que lleva ya mucho más tiempo en el mercado, que es de levonorgestrel, de un gestágeno, 1,5 miligramos, se utiliza hasta 72 horas después del coito no protegido. En España está presente desde 2001 y se liberalizó su dispensación en las farmacias a partir del 2009. Por otro lado, posterior, el acetato de ulipristal, que aparece en este 2009 también en nuestro país, se comercializa, está compuesta por 30 miligramos de acetato de ulipristal, que es un modulador selectivo del receptor de la progesterona. Se utiliza hasta 120 horas después del coito, 5 días, no solo los 3 del levonorgestrel, y también tiene una libre dispensación en España muy reciente, desde el año pasado, desde enero del año pasado, se autorizó en España y en el resto de países de la Unión Europea. También se puede utilizar el DIU, el dispositivo intrauterino, que es el método más eficaz de anticoncepción de urgencia, el DIU de alta carga de cobre, y se puede utilizar hasta 120 horas también después del coito, aunque se podría alargar en función del momento previsto de la ovulación. Está en utilización desde los años 70 y en España se utiliza muy poquito, únicamente en mujeres que vayan a continuar con ese método anticonceptivo posteriormente, porque permite la continuidad como anticoncepción regular. Decir que en España la anticoncepción se utiliza en unos porcentajes muy elevados, como en el resto de países de nuestro entorno, que un 72,7% de mujeres utilizan anticonceptivos y que habría un 27,3% que no los utilizan, habida cuenta de que el 11,4% de esas mujeres no tienen relaciones sexuales y no lo necesitarían. Y entre las que no utilizan anticoncepción también hay mujeres que buscan gestación, que no se pueden quedar embarazadas o que realmente no están a riesgo de embarazo no deseado. O sea que son unas buenas tasas
tasas comparables a los países de nuestro entorno. En cuanto a los métodos utilizados en nuestro país, decir que fundamentalmente es el preservativo el que predomina en todas las franjas de edad, a excepción de los últimos tramos de la edad reproductiva de la mujer, donde los métodos quirúrgicos tienen mayor protagonismo, que los métodos hormonales, fundamentalmente la píldora, se utiliza sobre todo a partir de los 20 años y decae de forma notable hacia los 35, y que el DIU, sin embargo, empieza más bien en esta edad a utilizarse con mayor frecuencia. Sigue habiendo ese porcentaje que decíamos del 27% de mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos, pero no siempre están a riesgo de embarazo no deseado. Si analizamos todos estos factores, tendríamos un 9% de mujeres que consideraríamos a riesgo de embarazo no deseado. Son las mujeres que están no utilizando anticonceptivo o utilizándolo de forma inconsistente, porque hay que saber que el preservativo masculino se utiliza con una frecuencia muy elevada en nuestro país, que supera el 30%, es el país donde más utilización de preservativo existe, pero no se utiliza de forma consistente, es decir, se cometen errores en la utilización. Cuando preguntábamos en una encuesta a las mujeres, una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción, respecto al uso del preservativo, les preguntábamos desde cuándo utilizaba el preservativo en su relación sexual, pues un 58% lo utilizaban desde el principio de la relación, pero había hasta un casi 40% de mujeres que lo utilizaban posteriormente, no desde el inicio de la relación, por tanto podían estar a riesgo con el líquido preeyaculatorio de un embarazo no deseado. Y además tampoco lo utilizaban en todas las relaciones. Un cuarto de las mujeres no lo utilizaban en todas las relaciones y únicamente lo usaban cuando pensaban que estaban en momento fértil, y en otras ocasiones no había utilización de preservativo. Esa mala utilización pues nos lleva a aparición de embarazo no deseado y, consecuentemente, o bien a una gestación no bien planificada y, por tanto, que altera la biografía de la mujer, o a la aparición de interrupciones voluntarias de embarazo. Aquí tenemos el total de interrupciones voluntarias de embarazo de nuestro país desde el año 2010. Observar que, afortunadamente, en los últimos 3 años se ha producido un descenso tanto del número de interrupciones de embarazo como de la tasa por 1.000 mujeres, pero de todas formas siguen siendo un número muy considerable, cercano a los 100.000. Y especialmente se concentran estas interrupciones en la franja de edad entre los 20 y los 24 años, seguida de los 25 a los 29, por debajo de los 19 años estaría en cuarto lugar ese segmento etario en cuanto a presencia de interrupciones voluntarias de embarazo. Esta es la distribución geográfica de las interrupciones de embarazo. En la media estaría Andalucía, de la tasa de abortividad por 1.000 mujeres en edad fértil. Murcia, Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y Asturias tienen una tasa superior, y el resto de comunidades autónomas tienen unas tasas algo por debajo, incluso bastante por debajo de las medias de la población española. ¿Por qué, utilizando anticoncepción y anticoncepción eficaz, seguimos necesitando una anticoncepción de urgencia? Pues ya hemos visto el uso inconsistente de la anticoncepción, del preservativo en concreto. Tenemos un estudio que lo acreditaba en el 2012, se publicó en la revista El órgano de la Sociedad Europea de Anticoncepción, y eran mujeres que habían ido a abortar a clínicas privadas de interrupción voluntaria de embarazo y se les preguntaba qué método anticonceptivo utilizaban. Bueno, pues decir que había bastantes mujeres que utilizaban métodos anticonceptivos fiables, preservativo, anticonceptivos combinados orales, píldora, pero de las que usaban preservativo, el 77% decían no utilizarlo en todas las ocasiones, y de las que usaban la píldora, hasta un 84% referían problemas de cumplimiento, vómitos, interacciones, y por tanto habían hecho una utilización incorrecta. Además de que solo el 16% había utilizado la anticoncepción de urgencia en alguna ocasión, y solo un 2,5% en el ciclo en el que se habían quedado embarazadas. Por tanto, podría ser un fallo de la anticoncepción de urgencia, la píldora de anticoncepción de urgencia, que sabemos que no es efectiva al 100%. En cuanto al desarrollo científico de la anticoncepción de urgencia, contar que, brevemente, a mediados de los 60 es cuando se empieza a hablar de este tipo de anticoncepción. Se administran altas dosis de estrógenos con efectos secundarios muy marcados, sobre todo a nivel de tolerancia gastrointestinal, que a principios de los 70 aparece un régimen con estrógenos y gestágenos, con la píldora clásica administrada a altas dosis también con una tolerancia muy regular y una eficacia muy limitada. Aparece el DIU, como hemos dicho antes, a finales de los 70,
y ya la era nueva de la anticoncepción de urgencia con los gestágenos o los moduladores selectivos es a partir del siglo actual. 1999 aparece la píldora de levonorgestrel y en 2009, como decíamos, el acetato de ulipristal. Respecto a la libre dispensación, pues realmente desde un enfoque clínico no existe ninguna razón para necesitar una prescripción facultativa de la anticoncepción de urgencia. No hay ninguna razón médica. Ya desde el 98 hay estudios que acreditan que no incrementaba el uso inadecuado de la anticoncepción de urgencia ni se asociaba con ningún tipo de problema esta libre dispensación. Hay una experiencia muy larga. El primer país que lo estableció fue Francia en 1999 y en España, como decíamos, en septiembre del 2009 con el levonorgestrel y en abril del 2015 ya la comercialización con libre dispensación del acetato de ulipristal. ¿Qué criterios exigen las autoridades para dispensarlo libremente? Bueno, pues tanto la EMA como la FDA exigen que no sea tóxico, que no sea teratogénico, que no tenga riesgo en caso de sobredosis, que no haya riesgo de adicción, que no tenga contraindicaciones, que sea sencillo de utilizar, sin interacciones y con una indicación muy clara. Cuestiones, todas ellas, que las cubre perfectamente estas moléculas. Y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios dice que exige que no sea necesario un diagnóstico médico preciso y que la evaluación toxicológica clínica respalde esta libre dispensación. En todos los casos estamos dentro de estas características. ¿Las mujeres conocen la píldora? Bueno, en una encuesta que se realizó por la Sociedad Española de Contracepción respecto al uso de la píldora de anticoncepción de urgencia ante las reiteradas opiniones de que se utilizaba de forma incorrecta por las mujeres, pues vimos que efectivamente un porcentaje muy elevado, 85%, la conocían, pero solo las habían utilizado el último año un 27,5% de las usuarias, que suponía un 3,9% del total de las mujeres. Aparte de que la gran mayoría de ellas, un 24,5%, la habían utilizado una sola vez. Eso del uso reiterado es francamente bastante anecdótico, y que había un 69% de mujeres que la habían utilizado que lo habían hecho en años anteriores, no en los 12 meses precedentes. Y las ideas que tienen respecto a la píldora pues son bastante acertadas en general. Piensan la mayoría que no es un método anticonceptivo habitual, la gran mayoría, un 95%, que no protege de las infecciones de transmisión sexual, cosa que sí es, y que no mantienen relaciones sin protección después de la píldora del día después, la gran mayoría de las mujeres, el 77%. Sin embargo, hay algunas ideas equivocadas, porque todavía está en el ambiente, como creer que su utilización es peligrosa para la salud, un 60% de las mujeres, o creer en más de la mitad de las mujeres que es un método abortivo cuando su mecanismo de acción es exclusivamente anticonceptivo. Previene un embarazo no deseado, como decíamos, es un mecanismo exclusivamente sobre la interferencia o modificación de la ovulación, impide, por tanto, que haya fecundación, impide que haya embarazo, por tanto, no es abortiva, ni siquiera tiene acción antiimplantatoria. Eso lo dice, aparte de muchos estudios que se han realizado, lo afirma la FIGO y la sociedad encargada específicamente de la anticoncepción de urgencia en Europa y a nivel internacional. Este es un refrendo de lo que estábamos diciendo, porque los datos vienen ya de largo, desde atrás en el 96, pero en el 2014, de nuevo, el Consorcio para la Anticoncepción de Urgencia y la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología afirman su acción exclusivamente de interferencia de la ovulación, ya incluyen en la declaración al acetato de ulipristal, añadiendo la posibilidad de acción del acetato de ulipristal mucho más cercana a la ovulación y especificando que el levonorgestrel, cuando estamos muy cerca de la ovulación, cuando se ha iniciado el pico de la LH, ya no tendría capacidad de acción. Esta es la gran diferencia que le da mayor eficacia al acetato de ulipristal. Afirma que no es teratógena y que no actúa sobre un embarazo ya establecido.
Aquí vemos muy claramente cuál es la diferencia del mecanismo de acción del levonorgestrel y acetato de uripristal. La posibilidad de gestación va aumentando conforme nos acercamos a la ovulación y decrece posteriormente de forma muy rápida. Veríamos cómo el levonorgestrel retrasa o inhibe la ovulación y no hay posibilidad de embarazo cuando nos estamos en la fase folicular acercando hacia la ovulación, pero cuando ya estamos muy cerca de la ovulación, a un par de días de la ovulación, cuando está iniciándose el pico de la LH, el acetato de uripristal aún podría ser eficaz, aún interferiría con la posibilidad de la ovulación, mientras que el levonorgestrel ya no tendría capacidad de acción. Posteriormente, ya no vemos estos 2 días previos, es donde ya no es eficaz el levonorgestrel y donde todavía el acetato de uripristal puede tener acción inhibitoria o de retrasar la ovulación. Posteriormente, en la fase lútea ya no existiría riesgo de embarazo no deseado. Está explicado de forma más gráfica, es la diapositiva anterior. Vemos cómo cuando faltan 1 o 2 días para la ovulación, el acetato de uripristal, todavía en un 79% de los casos, retrasaría la ovulación en 5 días, mientras que el levonorgestrel no tendría diferencias en su capacidad de acción respecto al placebo. Cuando faltan más días, estamos a 3 días o más de la ovulación, también vemos que, aunque sí que hay diferencias con placebo respecto del levonorgestrel, sigue siendo mucho más eficaz el acetato de uripristal. O sea que en esas fases iniciales también es más eficaz el acetato de uripristal. Cuando ya se ha producido la ovulación o está a punto de producirse, no hay diferencias con placebo con ninguna de las 2 píldoras que estamos presentando. Decir, respecto a cuándo debemos utilizar la píldora de anticoncepción de urgencia, que la ventana fértil de la mujer es muy variable. En mujeres con ciclo habitual regular, que están en azul, observaríamos cómo hay un pico de mujeres que ovulan hacia la mitad del ciclo, pero que hay una campana de Gauss, por tanto se dispersa mucho la ovulación, que todavía es más plana y por tanto hay más dispersión de los valores cuando la mujer tiene un ciclo irregular. Por tanto, debemos recomendar el método en todo momento en que se produzca una relación sexual no protegida, sea cualquier momento del ciclo, incluso con la regla. Debemos recomendar, porque no sabemos si la ovulación va a ser inmediatamente o no, el método más efectivo, más eficaz, el que también actúa cerca de la ovulación y el que tiene una mayor ventana terapéutica. Bueno, yo creo que he cumplido con mi tiempo. Me he portado, ¿no? Gracias por la atención. Sí, gracias. Para pasar. Bueno, yo voy a intentar ir a los casos prácticos, que yo creo que es lo que nos interesa y lo que tenemos que hacer en la farmacia comunitaria, pero antes voy a hablar del protocolo. La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria ha elaborado un protocolo de dispensación y de indicación de la píldora de anticoncepción de urgencia, que es el que recomendamos seguir en las farmacias comunitarias. Al fin y al cabo, es verdad, como ha comentado Ezequiel, que es un medicamento que es eficaz, que es seguro, pero sigue siendo un medicamento, con lo cual hay un montón de cuestiones en el que el farmacéutico puede dar un plus de ayuda a la usuaria sobre cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, de información sanitaria, con lo cual es un medicamento y como tal tiene que estar bajo supervisión del farmacéutico. SEFAC también ha desarrollado un curso online, el que ha colaborado también Ezequiel y ha colaborado otros ginecólogos para, bueno, pues para saber cómo se tiene que hacer esa dispensación de urgencia, al que os invitamos a que acudáis a la página web de SEFAC para inscribiros. Este es el protocolo. Yo voy a comentar algunas de las cosas más importantes del protocolo, pero bueno, no es que diga, ¿qué es la píldora? Aquí la tienes, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas con un poco de rigor. La primera pregunta importante es la edad. Lo importante siempre es que tratemos directamente con la usuaria, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque es con ella con quien tenemos que resolver las dudas, tenemos que resolver los problemas. Al fin y al cabo, cuando una paciente, cuando una usuaria viene a por la píldora de anticoncepción de urgencia, es que algo ha fallado. Y este es el método de rescate, digamos. Entonces, podemos ayudar a ver qué ha pasado para prevenir en futuras ocasiones. Lo primero es, a partir de 16 años hay una mayoría de edad sanitaria, ahí no hay ningún problema, es perfectamente capaz. Por debajo de 13 años, digamos que se entiende
que es una menor que todavía no tiene la madurez suficiente para decir sus propios tratamientos y tendríamos que consultar con el tutor legal, no solo para la anticoncepción de urgencia, sino para cualquier tratamiento que fuese a tomar. Y tenemos aquí un escalón intermedio, que sería el de 14-15 años, en el que podemos plantear que es un menor maduro. Menor maduro es aquel menor de 16 años y por encima de 13, es decir, 14 y 15 años, en el que yo entiendo, como farmacéutico, que esa persona entiende lo que se le dice, razona adecuadamente y que toma una decisión lógica con respecto a las circunstancias en las que se encuentra. En ese caso podemos asumir que es menor maduro y podemos seguir adelante en el proceso de indicación o de dispensación. Claro, ¿cuándo no sería menor maduro? Pues vamos a suponer una chica que esté borracha, por ejemplo, o que no razona, o que vemos que no entiende lo que se le está diciendo. Ahí tendríamos que consultar o bien a los tutores o derivarlas al centro de salud. Este sería el test de capacidad, que son 4 preguntas, pero básicamente se resume en una, que entiende lo que se le está diciendo y que razona adecuadamente. ¿Y cuándo tendríamos que alertar a los servicios sociales? Tendríamos que alertar a los servicios sociales cuando ha habido una relación en una menor de 16 años, una persona adulta, con una diferencia de edad importante, porque según ley, antes eran 13 años el consentimiento para relaciones sexuales, ahora ha subido hasta 16, no hay consentimiento posible por debajo de 16 años, con una persona más mayor. Sí que hay, si las edades son parejas, ahí sí que se entiende que puede haber consentimiento, pero por ejemplo una chica de 15 años que tiene una relación con un chico de 23, pues entendemos que ahí podría ser constitutivo de delito. Lo cual no quiere decir que no se le dé la píldora de anticoncepción de urgencia, significa que hay que avisar a servicios sociales o al centro de salud o a los tutores. La relación se ha dado en una menor de 16 años que no supera el test de menor maduro, la relación se ha dado en una menor de menos de 14 años, existen indicios de agresión sexual, la chica solicita ayuda que excede al farmacéutico o existe una contraindicación de la anticoncepción de urgencia que imposibilita su uso. Estos serían los momentos en que tendríamos que derivar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el proceso de dispensación? Bueno, primero si la necesita. Aquí la cuestión clave es que si la usuaria está embarazada, no tiene que tomar la píldora de anticoncepción de urgencia. Primero, porque no le sirve de nada, y segundo, porque bueno, no tiene sentido que la tome. La eficacia, dependiendo del tiempo que haya pasado desde la relación sexual sin protección, podemos encontrarnos que ya no toca tomar la píldora de anticoncepción de urgencia. Si está en menos de 72 horas, como ha explicado Ezequiel, podremos dar o el acetato lipristal o el gestrel. Entre 72 y 120 horas se podría dar el acetato lipristal o incluso se podría plantear poner un DIU. Más de 120 horas, bueno, ya no daríamos la píldora de anticoncepción de urgencia, habría que derivar a centros sociales o al médico de cabecera pues, para estudiar otras opciones. Y luego porque nos podemos encontrar algunas contraindicaciones o algunas precauciones. Realmente, con los últimos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud sobre anticoncepción de urgencia, ellos clasifican la idoneidad, la seguridad de un medicamento en una escala de 1 a 4. 1 es muy seguro y 4 sería muy inseguro. Bueno, pues todo lo que tenemos en la anticoncepción de urgencia es generalmente 1, o sea, es muy seguro, y en el caso hay algún 2 que tal vez hay alguna precaución que establecer. Por ejemplo, la lactancia. Bueno, se puede usar normalmente el acetato lipristal, pero bueno, se le puede decir, primero lacta, después te tomas la pastilla o guardas la leche ese día en un biberón para dárselo y al día siguiente ya puede lactar ya puede seguir lactando adecuadamente. ¿Qué otros casos tendríamos? Una historia de enfermedad cardiovascular grave. Bueno, la verdad es que hay poco riesgo, se podría utilizar. En migrañas puede igual darle algún dolor de cabeza, alguna migraña más, pero bueno, yo creo que lo que más dolor de cabeza es tener un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, la relación beneficio-riesgo es bastante importante.
Una enfermedad hepática grave, antes se consideraba que era más peligroso, pero ahora ya, a ver, es una única dosis, realmente el daño que pueda hacer es muy bajo. Muy bien, voy a intentar pasar rápido, esto más o menos lo hemos visto. Una vez que se ve que es adecuado darle la píldora de anticoncepción de urgencia, ya pasaríamos a dar la información personalizada sobre el medicamento, explicarle cómo lo tiene que usar, explicarle también todas las cuestiones relativas a la educación sexual, explicar que no protege de las enfermedades de transmisión sexual, que no tiene una garantía absoluta, eso es muy importante decirlo, es decir, porque muchas veces se creen, me tomo la píldora y ya está. No, la eficacia no es absoluta. Previene mucho más que no tomar nada, obviamente, pero no es absoluta, es decir, todavía existe una pequeña posibilidad de quedarse embarazada. Y se dispensaría y se entregaría el medicamento. A la hora de elegir cuál es la píldora de anticoncepción de urgencia a elegir, tendríamos que tener en cuenta simplemente que si es durante menos de 72 horas podríamos dar o acetato ulipristal o levonorgestrel. La realidad es que ya desde el principio parece que el acetato ulipristal ya está teniendo una eficacia mayor y sobre todo lo más importante es que tiene una eficacia sostenida a lo largo de 5 días, cosa que el levonorgestrel va decayendo en la eficacia a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué salvedad hemos de hacer? Que hoy en ficha técnica el levonorgestrel sí se puede repetir dentro del mismo ciclo. A ver, si estamos repitiendo la píldora de anticoncepción de urgencia dentro del mismo ciclo, es que ha habido un problema ahí de educación sanitaria, porque no es el método adecuado para proteger de embarazos no deseados. El método adecuado son las píldoras anticonceptivas usuales, utilizar preservativo o cualquiera de los métodos normales. Esto es solamente para emergencias, no que cada fin de semana después me tomo una. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Pero en caso de que tenga que repetir, repetiría con levonorgestrel. De todas maneras, aunque en ficha técnica dice que el acetato ulipristal no se puede repetir dentro del mismo ciclo, los últimos estudios que está sacando la Organización Mundial de la Salud dice que parece ser que tampoco habría problema, pero todavía no está trasladado a nuestro cuerpo legal en España, que tenemos que seguir la ficha técnica del medicamento. Si han pasado más de 72 horas, es el acetato ulipristal sí o sí. No tenemos otra opción. Y más de 120 horas, habría que derivar y no dispensar porque no tiene mucho sentido ya darla. Tema importante, la objeción de conciencia. Ya sabéis que salió el año pasado una sentencia del Tribunal Supremo avalando la objeción de conciencia del farmacéutico comunitario a la hora de dispensar la píldora del día después. No me gusta ese término porque parece que la píldora del día después es que haya que esperar al día siguiente a tomársela, y no es así. Cuanto antes se tome, mejor. Y si es 5 minutos después de la relación sexual, mejor que 10 horas después. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que esperar al día siguiente, hay que tomarla en el momento. El Tribunal Supremo lo que reconoce es el derecho del farmacéutico a la objeción de conciencia. Yo creo que eso es bueno para la profesión. Pero hemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, hay confusión acerca de si la píldora de anticoncepción de urgencia es antiimplantatoria. Obviamente no es abortiva en ningún caso, es decir, una mujer que esté embarazada no tiene sentido que se la tome, no le va a hacer nada, no sirve para nada, no va a dañar al feto, entonces ahí no hay ningún problema. Y la duda surge en si puede afectar al endometrio una vez que el cigoto está fecundado y se tiene que implantar durante los 7 primeros días después de la fecundación. El levonorgestrel ya está muy estudiado, no hay ningún problema. En acetato ulipristal no hay ningún estudio que demuestre que pueda implicar un problema de anidación o de implantación. En cualquier caso, no va a tener más problema que una píldora anticonceptiva regular, que en pequeños casos también podría dar ese problema. Pero, aquel farmacéutico que quiera acogerse a la objeción de conciencia tiene derecho a hacerlo con unas salvedades. El derecho a la objeción de conciencia no es ilimitado. Es decir, al final lo que tenemos son dos cosas: el derecho de la usuaria a un tratamiento que quiere tomar y el derecho del farmacéutico a la objeción de conciencia. Primero, el farmacéutico la objeción es personal, no de la farmacia. Es decir, puede haber otro personal dentro de la farmacia
que lo pueda dispensar. Vamos a suponer una farmacia que tiene 3 farmacéuticos, 2 son objetores de conciencia y 1 no. Bueno, pues ese podría dispensarlo. Segunda cuestión, la objeción de conciencia solo se puede dar si hay posibilidades para la usuaria de acceder al tratamiento en un tiempo razonable. Es decir, vamos a suponer que yo estoy en el centro de una ciudad y lo puedo derivar fácilmente a un centro de salud, a un hospital, a otra farmacia, ahí te puedes acoger a la objeción de conciencia. Ahora, si por ejemplo, como es mi caso, yo soy un farmacéutico rural de farmacia única, yo no puedo decirle, no, pues te tienes que ir ahora a 30 kilómetros a buscártela no sé dónde. Yo tengo que dispensársela, porque prevalece el derecho de la usuaria al tratamiento. ¿De acuerdo? Estamos contentos en SEFAC porque esta es un poco la filosofía que seguimos desde el 2009 con el levonorgestrel, en la primera guía de actuación que hicimos de anticoncepción de urgencia, y bueno, el Tribunal Supremo al final ha dicho algo bastante similar a lo que nosotros comentábamos. Así que les cobraremos un poco de copyright por hacerles el trabajo. Muy bien. Bueno, ahora se pueden dispensar los medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de online. Es decir, ¿la puedo dispensar la anticoncepción de urgencia online? Bueno, con todas las prevenciones que utilizamos en la dispensación normal. Es decir, lo que no vale es que alguien me pida, pide la anticoncepción de urgencia, aquí te la mando, y ya está, ni le pregunto nada, ni sé nada de esa persona, sino que nosotros tendremos que hacerle las mismas preguntas que haríamos en una situación presencial física. ¿De acuerdo? Y luego, hombre, pues si me pide una docena, hombre, pues tendríamos que ver qué sucede, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo un montón? Tendremos que ver que eso no es para uso habitual, sino que de forma excepcional. Y ya, bueno, vamos a hacer un par de casos que yo creo que es lo interesante. Bueno, aquí habría un caso... Bueno, es un caso típico, ¿no? Llega una mujer, saluda, quiere una píldora el día después, ¿y qué hace la farmacéutica? La farmacéutica lo que hacemos es no atender en el mostrador, nos tenemos que ir a la zona de atención personalizada. ¿Por qué? Porque vamos a preguntar cuestiones de carácter íntimo, entonces lo bueno es que estemos en un sitio con cierta privacidad. Bueno, le planteamos que le vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es ¿cuántos días hace que tuvo la relación sexual no protegida? Para ver si es eficaz. Bueno, en este caso contesta, fue el sábado, ya estamos a miércoles, hace 4 días. Se rompió el preservativo, al principio no le dio importancia, pero luego se ha ido comiendo la cabeza y acaba yendo a la farmacia. Bueno, entonces, contestamos que sí, que hay que tomar la anticoncepción de urgencia. En este caso, han pasado, aquí no tendríamos elección posible, hay que ir al acetato ulipristal porque han pasado más de 72 horas. ¿Cuándo tuvo la última menstruación? Hace 3 semanas. Bueno, la podemos dar, toma alguna medicación, es alérgica, es intolerante a la lactosa, toma alguna de ellas la PAU en ese ciclo, contesta que no, no tendríamos problemas. Y entonces ya simplemente explicamos la forma de hacerlo. Es mejor que la tome lo antes posible con un vaso de agua, es bien tolerada, pero si vomita antes de 3 horas después de habérsela tomado, tendría que repetir la toma, porque claro, no le ha dado tiempo a absorberla y tendría que tomar otra. ¿Por qué? Porque muchas veces la píldora de anticoncepción de urgencia da ciertos náuseas y en algún caso puede llegar al vómito. Se le informa sobre que no protege de enfermedades de transmisión sexual y que no es un método regular. Bueno, este sería un poco el caso estándar, ¿vale? Ahora os voy a plantear algún caso un poquito ya más, alguna cuestión un poquito más compleja, ¿vale? A ver, ¿quién se anima a salir al estrado? Una voluntaria, farmacéutica. Venga, Irene. ¿Sales? No estaba preparado, que conste. Viene una joven de 24 años, se le ha roto el preservativo, no tiene ni patologías ni tratamientos. Entonces, ¿qué me preguntarías?
No sé si se oye. ¿Hay algún micro por ahí? Sí, muy bien. La primera pregunta es, bueno, ¿cuándo fue la relación sexual, ¿no? Entonces, bueno... Pues fue el domingo por la noche, se nos rompió el preservativo y la verdad es que aunque hace 25 días que tuve la regla y se supone que ya me tendría que volver a bajar enseguida, pues estoy nerviosa. Ahora, que como hace 25 días que tuve la regla, pues cada vez estoy más nerviosa porque aunque debería de, o sea, ya sé que tengo menos posibilidades de quedarme embarazada, pero igual me estoy comiendo la cabeza y creo que igual tengo que tomarme la píldora. Muy bien. Claro, yo soy el farmacéutico, la escucho y entonces digo, estamos a miércoles por la tarde, fue el domingo por la noche, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado casi 3 días. Casi 72 horas. Claro, el levonorgestrel va bajando de eficacia, es eficaz hasta las 72 horas, pero la eficacia en las últimas 24 horas de esas 72 es solo del 58%, que es una eficacia bastante baja. En cambio, el acetato de lupristal me está manteniendo una eficacia mucho más alta durante todos los días. Tendría 2 opciones. Le puedo dar levonorgestrel o darle acetato de lupristal. ¿Cuál elegiría? ¿Cuál elegiríais vosotros? El acetato. El acetato de lupristal. Muy bien. Pánico, se me ha terminado. No me quedan. ¿Qué hago? Tengo levonorgestrel, pero no tengo acetato de lupristal. Digo, bueno, oye, mira, es que tengo una que es un poco mejor que la otra, ahora no me queda... Escucha, voy a llamar al centro de salud a ver si tiene. A ver, este caso me pasó a mí, esto es real. Oye, ¿qué tenéis? Dice, no, ni una ni otra. De 3 años no tenía ni una ni otra. Y dice, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué haríais vosotros? Tengo 2 opciones. O le doy el levonorgestrel ya, aunque la eficacia va a estar ahí justita, o me espero al día siguiente, lo pido al almacén, me llega el acetato de lupristal, han pasado 4 días, pero se mantiene. La eficacia del acetato de lupristal el 4.º día es mayor que la eficacia del levonorgestrel el 3.º. Pero claro, me arriesgo a que me pase... A ver... Es que claro, como estos son estadísticas, aquí hay esto. Vamos a ver, para que lo entendamos. Vamos a suponer que la chica está aquí. Si yo le doy levonorgestrel, va a funcionar. Pero vamos a suponer que está aquí. Si le doy levonorgestrel, no va a funcionar. Y si me espero al día siguiente a darle acetato de lupristal, aún le va a funcionar. Esa es mi disyuntiva. Entonces, de media, lo que se ha visto es que en general, el 4.º y 5.º día, el acetato de lupristal es más eficaz que el levonorgestrel el 2.º y 3.º. Con lo cual, ¿qué haríais? Vale. Bueno, en mi caso yo no podía. Bueno, se podría hacer. Bueno, venga, vamos a hacer un poco aquí vamos a mojarnos. ¿Cuántos le daríais el levonorgestrel esa noche? Que levanten la mano. Ya, déjale la... Hola, sobre el tema este que planteas, parece que está en el día 25 del ciclo, ¿no? Entonces habría que preguntarle si tiene los ciclos regulares o no. Entonces, evidentemente, si tiene unos ciclos regulares, de cuánto tiempo, también nos podríamos asegurar más en qué momento está para dispensar una u otra. Podría ser importante. Muy bien, es una buena aportación, pero al final seguimos teniendo la duda de cuál le damos. Sí, claro, pero puedes esperar con más razón en un momento que en otro, a lo mejor, siendo a lo mejor esperar la mejor opción. Vale, entonces, ¿cuál darías? Yo esperaría, preguntaría cómo estaríamos, en qué momento del ciclo estamos y si tiene los ciclos regulares, vale. Y posiblemente esperaría, por supuesto. ¿Cuántos haríais como pilar? Muy bien.
Bueno, es lo que hice yo. Yo le dije, bueno, mira, vamos a esperar a mañana, te damos el acetato de lipristal, que yo creo que por estadística vas a tener mucha más seguridad. ¿De acuerdo? Entonces pasó algo, ya, es que todo es real, porque sí. Hasta donde estábamos. Sí, la siguiente. Lo que pasó, vino a la mañana siguiente y me dice, es que me ha venido esta noche la regla. Me ha venido esta noche, pero dámela que me la voy a tomar igual. ¿Eh? ¿Se la damos o no se la damos? Ya no hace falta. Ya. Quiero decir, una vez que ya baja el ciclo, ya no tiene sentido darle nada. Otra cosa es que le hubiese venido la regla el día anterior, hubiera tenido posteriormente al día siguiente una relación sexual sin protección. Entonces ahí sí que podríamos, el riesgo de embarazo es muy bajo, pero podría plantearse el uso de la anticoncepción de urgencia. ¿De acuerdo? Así que bueno, me quedé sin venderle nada, pero bueno, yo creo que estuvo bien atendida, me da la sensación. ¿Vale? Sí. Muy bien. Bueno, otro caso. Una mujer de 36 años solicita la píldora de anticoncepción de urgencia, es fumadora. Cuando tuvo la última relación sexual fue la noche anterior y la última regla la tuvo 3 semanas antes. Hace 2 semanas tomó el levonorgestrel por otra relación sexual sin protección de riesgo, claro, y tardó casi 3 días en tomarla. Entonces la farmacéutica le explicó todo el rollo y le dijo que tenía que ir cuanto antes posible y tal. Y entonces ahora ha venido enseguida, ha venido al día siguiente. Pero claro, repite dentro del mismo ciclo. Aquí la pregunta que yo me hacía es, ¿puede haberse quedado embarazada? Tomó levonorgestrel, ya casi al tercer día, acabando el tercer día, ¿puede haberse quedado embarazada? Sí, puede haberse quedado embarazada. ¿Vale? A ver, pasa, por favor. Aquí. Entonces, bueno, al repetir tendríamos que dar otra vez levonorgestrel, pero, claro, tenemos la siguiente disyuntiva. Le damos otra vez y ya está. No damos nada porque no es bueno repetir. Hacemos un test de embarazo y en función de ello decidimos, o ya la derivamos al ginecólogo o al médico de primaria. ¿Cuál os parece la opción más acertada? Eso es que estáis pensando mucho. Bueno, a ver, no damos nada porque no es bueno repetir, no. Podríamos hacer un test de embarazo. Ya sabéis que hay test que ahora son bastante sensibles y a partir de 2 semanas ya es posible que den un resultado. Yo lo que hice fue repetir la píldora de anticoncepción de urgencia, primero porque el riesgo de que se quedara embarazada es bajo, en definitiva, y segundo porque aunque le demos una píldora de anticoncepción de urgencia y estuviese embarazada, no le va a pasar nada, con lo cual no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y ya está. Y vamos al quinto, por darle este. Y luego, por último, paciente de 23 años que acude a la farmacia el lunes por la mañana, viene con su pareja, se le ha roto el preservativo, hace 2 semanas que tuvo la última menstruación, nos pregunta qué medicamentos hay disponibles. Claro, hace 2 semanas que tuvo la regla, con lo cual lo más probable es que estemos ahí al filo de lo imposible. ¿Qué le daríamos? Acetato de lipristal. El acetato de lipristal, por lo que hemos visto, de que justo está frenando la ovulación, aunque ya haya empezado el pico de LH, ¿no? Entonces es mucho más seguro. La única objeción que podemos tener es en personas donde el precio sea un factor muy determinante. Es decir, chicas con poco dinero,
La diferencia es pequeña en precio y desde luego la eficacia lo justifica, la diferencia de precio, pero bueno, antes de que no tome nada es mejor darle la opción más barata, ¿vale? Pues bueno, yo solamente antes de acabar os quería hacer un pequeño cuña publicitaria. Soy el presidente del 7º Congreso de Farmacéuticos Comunitarios que se va a celebrar en Zaragoza del 26 al 28 de mayo. Entonces, bueno, os quería poner un mini vídeo de 1 minuto y espero que, para explicaros un poquito en qué consiste el congreso, y espero que os guste. Sí. Ah, vale, sí. Vale, muy bien, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, respetamos la voluntad de Eduardo, por Gracias. supuesto, Pero como vamos bien de tiempo, si os Gracias. parece, tenemos 5 minutos para un pequeño turno de preguntas. Yo, particularmente, agradeceros porque, perdonadme, entre comillas, me alegro que la presidenta de Asturias no haya podido venir. Me parece súper interesante, de verdad, o sea, tremendamente interesante. Gracias. No sé si tenéis alguna duda por ahí. Por favor, el micrófono, ahora te lo pasan. Sí, vale. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Los objetores de conciencia es obligatorio que tengan estos medicamentos en la farmacia? Precisamente por lo que has dicho, porque tú puedes objetar hasta cierto punto. En caso de una farmacia de guardia, de una farmacia en un medio rural, tienen que tenerlos, a pesar, porque claro, siempre soy objetor de conciencia, sí, hasta cierto punto te tengo que suplir, pero con no tener el medicamento, aparte de ser objetor, no, lo siento, mira, es que no lo tengo y ya está. Sí, a ver, hay dos situaciones. Por ley, el único sitio donde es obligatorio tenerlos es Andalucía, por ley, que es donde se originó precisamente la sentencia. En el resto de España, digamos que tenemos dos opciones. Si estás aislado y realmente va a ser complicado, sí que un poco lo que te va a salvar ante una posible denuncia es que tú lo tengas. Y si tienes posibilidades de derivar a un sitio cercano, lo que tienes que tener es un cartel o un sitio donde tú le estés indicando cuál es el sitio más accesible para conseguirlo. Esa es la obligación que tendrías como objetor de conciencia. ¿Alguna cuestión más? Yo, si me permites, Sí, por supuesto. añadiría que es lo más trascendente para acabar con el tema de la posibilidad de la objeción es tener muy claro que el mecanismo de acción no es abortivo ni antiimplantatorio, que solo interfiere en la ovulación, igual que una píldora anticonceptiva de las que damos para uso regular. Y eso probablemente irá acabando cuando las cosas estén suficientemente claras, porque todavía, como hemos visto, se sigue considerando que es una píldora abortiva cuando es exclusivamente anticonceptiva. Nada más. Sí, yo tenía una pregunta. A mí me llegó una chica que llevaba 2 días sin tomar su píldora anticonceptiva habitual, se la había saltado 2 días sin querer y había tenido relaciones sexuales. Entonces, yo no sabía si darle la píldora, bueno, al final se la di del día después, pero no sabía si aconsejarla que siguiese su tratamiento habitual anticonceptivo o que esperase al siguiente periodo. ¿Que reanudase después el anticonceptivo? Claro, después de tomar la píldora. Después de tomar la píldora, reanudar. Que siguiese hasta terminarse el blister o lo que sea. Sí, puede continuar con él, lo que pasa es que durante 7 días, los primeros 7 días se tendrá que proteger con un método adicional, con un preservativo, porque ya se ha podido provocar esa fuga y se va a tener posteriormente que proteger, y además para continuar con el buen cumplimiento puede continuar con el mismo método, también puede continuar hasta la siguiente regla con preservativo e iniciar de nuevo su anticonceptivo con la siguiente regla, pero no pasa nada si lo continúa. En el caso del ulipristal, lo que podría hacer es interferir con la eficacia por el tema de los receptores, pero no va a haber problema añadido si es que queremos mantener el cumplimiento. Ideal: suspende, preservativo, y cuando baje la regla, nuevo inicio. Tenemos una pregunta más, por favor. Creo que aquí no da tiempo a más, lo siento. Ahí. Hola, buenos días, gracias. Quería preguntar, vamos, para confirmar, yo llevo ya un tiempo dedicado al tema este, ¿no? de estudiando el tema de los anticonceptivos,
me sorprende una cosa que es, no sé si contradictoria o no, es que yo me entero mal o yo tengo entendido que sí que existen estudios que tanto el levonorgestrel como es decir, el acetato de ulipistral acaban o pueden acabar con el embrión en los primeros momentos antes de que se implante, antes de la anidación. O sea, es decir, que existen. De hecho, he hecho ahora sobre la marcha una consulta rápida que no es muy científico, pero lo ve mucha gente. O sea, Wikipedia, que todo el mundo conoce, no tengo ni idea de quién está detrás de Wikipedia, quién tal, pero uno pone en Wikipedia tal y está perfectamente explicado el acetato de ulipistral, tal, con toda la farmacodinámica, la farmacocinética, etcétera, y pone que actúa sobre el endometrio y que por tanto si ha habido fecundación es abortivo. Esto lo pone en Wikipedia, lo puede ver cada uno tal. O sea, que no es... uno puede decir, sí, bueno, pero los de Wikipedia tienen sus intereses y tal, bueno, lo mismo que tendrán los de laboratorio, que bueno, digo yo que en defender tal. El laboratorio, por lo que yo he investigado mucho, evidentemente dice una cosa que es cierta, o sea, que tiene un efecto anticonceptivo, o sea, anovulatorio, si se produce, pero no dice qué pasa o cuál es al menos el porcentaje. Digo, porque en mi caso, en cuanto hubiera un 0,1% de posibilidades de acabar con un embrión, porque para mí, para mucha gente, desde el minuto 1 ese embrión es un ser vivo, vamos, eso como lo reconoce la propia Academia Casilla de la Lengua, y no solamente un ser vivo, sino un ser humano, por estar entre una mujer, evidentemente, es un ser humano. Entonces, desde que existiera, entonces como farmacéutico, yo lo que quiero, y están bastantes ponencias, bastantes conferencias, con mucha gente que lo que pregunta farmacéutico es ya, pero yo, de cara a aconsejar, tengo que saber seguro para decirle la verdad a la paciente y después que decida, en todo caso, es si existe alguna posibilidad, si existe un 1% de posibilidades de que esté eliminando a un ser humano y por tanto a su hijo. Y como yo estoy convencido de que esto es así, es decir, entiendo que por lo menos hay que contarlo, ¿no? Hay que contar la verdad, y es lo que digo, les pregunto ahora para ver si me pueden al menos dar contar si efectivamente existe alguna posibilidad de que ese embrión. Digo esto porque hace no mucho, por ejemplo, estuve también en una ponencia con un médico ginecólogo que también defendía, con muchos años, por supuesto, de experiencia, que es que no era nada lo que se producía desde el embrión hasta la implantación. Y oiga, mire, es que ahí no ocurre nada. Entonces ya le expliqué y le dije que eso, y debo reconocer para mi satisfacción que me lo reconoció y se cayó y tal, que lo del concepto de preembrión, el famoso preembrión, ya quedó totalmente anclado en el pasado y que ya la comunidad científica internacional entiende que no existe el concepto preembrión de esos 7 días, sino que es embrión desde el segundo 1 y que por tanto es lo mismo, desde el momento de la fecundación hasta que tiene 9 meses. O sea, que es exactamente lo mismo y por tanto hay que protegerlo igualmente. Entonces yo les pregunto esto, si es su opinión, ¿no? Sí, hay que diferenciar dos cosas. Al principio, con el levonorgestrel la verdad es que está muy estudiado y realmente yo me he pegado mucho tiempo buscando información en PubMed y sobre este tema. Entonces, el levonorgestrel realmente no hay ningún estudio, y llevamos ya muchos años, que demuestre tiene un efecto antiimplantatorio. No lo hay. El acetato de ulipristal, al principio, por la familia a la que pertenece, se planteó que de forma teórica podía tener un efecto antiimplantatorio por una disminución del grosor del endometrio. Eso hace 2 o 3 años la Agencia Europea del Medicamento ya lo descartó y ya se ha cambiado en ficha técnica. ¿De acuerdo? Entonces, igual en Wikipedia lo que queda es todavía el planteamiento del principio, pero eso ha cambiado y ha habido muchas consultas a la Agencia Europea del Medicamento y demás. ¿Qué ocurre con el acetato de ulipristal? Que realmente, de momento, hay pocos estudios, no hay tantos estudios como el levonorgestrel, sino que hay menos estudios, pero de los estudios que hay, ninguno demuestra que tenga un efecto antiimplantatorio. Hemos de tener en cuenta que cualquier píldora anticonceptiva regular puede generar en alguna pequeña probabilidad algún efecto sobre el endometrio, en un porcentaje muy pequeño. O sea, probablemente si cualquier farmacéutico, está dando una píldora anticonceptiva regular, no ha de tener ningún problema para dar la de anticoncepción de urgencia. ¿Por qué? Porque la regular también podría en algún caso generar algún problema. Entonces, una de dos, o soy coherente para todo. Pero no solo sobre el endometrio, sino también sobre el óvulo fecundado, me refiero. O sea, El problema es que el endometrio, cuando disminuye el grosor, es cuando se produce el problema de anidación del cigoto. No es que afecte al óvulo en sí, en que lo dañe, sino que como no anida, al final lo pierde el efecto. Entonces, se respeta el derecho a la objeción de conciencia, pero yo le digo al objetor de conciencia, o sé coherente,
o para todo o para nada, porque si no, no tiene sentido que yo pueda dar el Diane tranquilamente y no dé la píldora anticoncepción de urgencia. Eso sí que no tiene lógica. Sí, estoy de acuerdo en ese periodo del que hablaba entre la fecundación y la anidación. Aunque la OMS considera aborto a partir de la anidación, hay muchas personas que piensan que a partir del minuto cero, que se juntan espermatozoide y óvulo y se fusionan los núcleos, ya existe vida y vida humana. Por eso he insistido mucho en decir que no es abortivo ni antiimplantatorio, no hay ninguna demostración. Los estudios de Crossato y Novikova decían que y constataban que cuando se había producido la ovulación no había ninguna, todas las mujeres se quedaban embarazadas, aquellas que por tasa de embarazo se tenían que producir. No había ni una sola pérdida de estos embarazos, con lo cual pues cabe pensar que para nada existe otro tipo de acción, no solo abortiva, sino antiimplantatoria. Ese periodo básico, que para muchas personas es fundamental, tampoco se vería interferido. Y efectivamente, de acuerdo con mi compañero, también la píldora anticonceptiva tiene esa acción sobre el endometrio atrófico que impediría una anidación, pero no hay ninguna constancia y todas las evidencias disponibles demuestran que es la anovulación, la imposibilidad de fecundación, la que actúa para el mecanismo de acción del anticonceptivo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Sí, nada, un minuto, por favor. Tiene sonido, ¿verdad? No se oye. Yo también lo voy a ver. Yo también lo voy a ver, que también quiero ir. No se oye. Está conectado esto. Sí, no se oye. Lástima. Pues bueno, os lo cuento yo. Son mis hijas y están hablando de que dónde está su padre, que soy yo. Y le dice la otra, está preparando el congreso. ¿Qué congreso? Pues el congreso a celebrar en Zaragoza el 26 al 28 de mayo, donde vamos a trabajar sobre los retos que tiene la profesión en estos momentos. Vamos a traer a personas de farmacia de otros países a contarnos qué es lo que están haciendo en servicios profesionales, qué es lo que están haciendo en retribución, qué es lo que están haciendo para recuperar o para dispensar medicamentos que aquí son considerados de ámbito de diagnóstico hospitalario y hospitalario. Vamos a hablar de un gran tema que es todo lo que es la prescripción complementaria, la farmacia colaborativa, cómo el farmacéutico puede participar en el proceso de prescripción. Vamos a hablar del papel del farmacéutico en la cronicidad, en los equipos multidisciplinares, en cómo tenemos que participar en la atención a residencias y bueno, vamos a hablar también del papel que tenemos en posibles servicios novedosos como es la administración de inyectables. Todo eso con un montón de talleres y simposios que yo espero que sean de vuestro agrado. Entonces, nada, os esperamos allí. Hasta final de mes hay posibilidad de presentar el resumen de la comunicación científica. Es simplemente meterse en la página web de SEFAC y comunicar la idea del póster que uno quiere presentar. Y el 26 de mayo os esperamos en Zaragoza. Muchas gracias. Muy bien.